Ahí está. Ya podemos empezar, Ana. Bueno, primero vamos a hacer una elevación de pensamiento para que podamos ponernos todos en condiciones. Para eso les pido que se cierren los ojos, despejen su mente, dejen pasar los pensamientos sin subirse a ellos. Comiencen a relajar el cuerpo, eliminando esas tensiones cotidianas. Empezamos a hacer una respiración profunda por la nariz y dejamos salir el aire por la boca. Inspiramos y cuando inspiramos absorbemos toda la energía positiva que está a nuestro alrededor y dejamos salir el aire despacio, muy despacio, eliminando todo eso que nos intoxica, que nos contamina. Lo dejamos ir, lo soltamos y lo alejamos de nosotros. Una vez más, inspiramos y dejamos salir el aire, despacio, muy despacio. Vamos a imaginarnos o sentir una brillante luz en el medio de nuestra frente. Esa luz es energía sanadora y se comienza a mover alrededor nuestro. Esta energía sanadora nos envuelve y penetra a través de los poros de la piel, revitalizando nuestros tejidos, nuestros órganos, las células. Se oxigena todo nuestro cuerpo. Ahora que nuestra mente está despejada, y consideramos que estamos en condiciones de poder compartir este momento con también el mundo espiritual, que seguramente está muy cerca. Ahora sí, podemos abrir los ojos y vamos a empezar con nuestra tarea de hoy, continuando con estas clases acerca de la mediunidad, y hoy nos toca ver eclosión de la mediunidad. ¿Sí? ¿Pasa? Vamos a ver primero las consideraciones, y esto lo vamos siempre a repetir porque es la piedra angular sobre la que basamos nuestra doctrina. Primero, para considerar que hay una eclosión de la mediunidad, tenemos que considerar la existencia de inteligencias.
e inteligencias extracorpóreas, es decir, inteligencias que no tienen cuerpo y que serían los espíritus. La otra consideración sería que los espíritus accionan sobre el mundo físico y sobre el mundo moral. Y esto es fundamental. Es muy importante el tener en cuenta que la interrelación que existe entre ese mundo material y ese mundo espiritual. Nunca tenemos que olvidar que nosotros, primero que nada, somos espíritus, y somos espíritus encarnados. Entonces, siempre tenemos una interrelación con ese mundo espiritual. No por estar encarnados estamos totalmente alejados o bloqueados de tener contacto con ese mundo espiritual. Los espíritus pueden manifestarse a los hombres, otra cosa sumamente importante. Primero dijimos que pueden accionar, o sea que pueden ejercer un comportamiento, una conducta sobre el mundo físico. Y también que pueden manifestarse a los hombres. Los espíritus, entonces, si se pueden manifestar y pueden accionar sobre el mundo físico y moral, ¿cómo lo pueden hacer? Lo hacen a través de lo que llamamos mediums. Y los mediums son los que les sirven de instrumentos y de intérpretes. O sea, el medium es una herramienta para que ese mundo espiritual se pueda comunicar, y también el medium interpreta a ese ser que necesita comunicarse o desea comunicarse. Muy bien, pasamos a la otra. Entonces dice Kardec, todo aquel que siente un grado cualquiera la influencia de los espíritus es por ese hecho medium. Medium que significa intermediario. En realidad, si nos ajustamos a esta definición, todos somos medium, porque todos tenemos la capacidad de poder sentir la influencia de los espíritus. El tema está que en algunos está más desarrollado y en otros no. Esta facultad es una facultad, no es un don, como si a uno le tocaron con la varita mágica y a otros no. Es una facultad que es inherente al hombre. No constituye, por lo tanto, un privilegio exclusivo. ¿Sí? Esto me parece que es muy importante recalcarlo. No, el medium no es alguien privilegiado, sino que es un ser que tiene una facultad que le permite poder establecer ese contacto con el mundo espiritual y a través de eso hacer también su camino evolutivo. Es una facultad. Muy bien, ¿seguimos? Ana. Sí, sí, sí. Vos decís que esto es inherente, ¿no? Al hombre, es a todos, todos somos medios, habíamos hablado una vez, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué en algunos está o más efusivo eso, o se manifiesta de otra forma, o es la falta de estudio, o es que no lo queremos desarrollar? Tenemos también, o es lo que pedimos en el mundo espiritual antes de reencarnar. ¿Por qué se da esto?
lo que pasa que hay primero, hay diferentes grados de desarrollo de esta facultad. Algunas tienen más desarrollados, otros menos desarrollados. Pero todos en potencia tenemos esa facultad, porque todos tenemos esa glándula pineal que, como se acuerdan, no sé, recuerdan si habíamos hablado en algún momento, que es la que colabora para establecer esa comunicación entre el mundo espiritual y el mundo material. Lo que pasa es que cada medium tiene diferentes canales abiertos. No son todos iguales, por eso tenemos distintos tipos de mediunidad. El medium es como si fuera una antena que recibe las señales y después las canaliza a través de lo que él tiene más desarrollado. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. ¿Alguno? No, falta, sí, esto. Bueno. En todos aquellos que se manifiesta esta facultad, bien sea caracterizada y se traduce en efectos patentes, o sea, tiene determinadas características, tiene una cierta intensidad también. ¿Y de qué va a depender todo eso? De la organización más o menos sensitiva del ser. ¿Esto qué significa? Lo que te dije recién, del grado de desarrollo que tenga esa mediunidad, que puede ser más o menos, depende. Hay mediums que tienen su mediunidad muy desarrollada y bueno, enseguida la manifiestan. Otros que no, que necesitan del trabajo y del esfuerzo permanente y constante para poder ir desarrollando y manifestando su mediunidad. Tengamos en cuenta que cada uno de nosotros es un micromundo y que tenemos nuestras características y tenemos nuestra impronta personal. Así como las enfermedades no son iguales en todos los seres. Por más que sea en la misma enfermedad tipificada, tiene la característica del ser que la está padeciendo. Enfermedades físicas y hasta las enfermedades psíquicas. Nosotros somos seres particulares, únicos, y que si bien nos comprenden determinadas generalidades, también tenemos nuestra particularidad. ¿Sí? ¿Seguimos? Muy bien. El tema la mediunidad es una facultad natural, ¿no? Surge de manera espontánea o natural, o puede ser de prueba. En general, la espontánea o natural no es tan común, porque es lo que les comentaba recién de aquellos mediums que tienen la facultad muy desarrollada y que naturalmente la manifiestan. Y la mediunidad de prueba es en realidad la que se manifiesta con un desarrollo y con determinadas características, porque hay todo un esfuerzo del medium y aparecen determinadas cualidades. A ver, ¿es útil ser medium? ¿A ustedes qué les parece? Para mí sí. Para mí sí, en el sentido que si esa mediunidad la pongo al servicio
tanto del mundo espiritual como de los encarnados, está bueno. Claro, De los encarnados, no sé si de los encarnados, pero al servicio del mundo espiritual sí. exactamente. Muy bien, sí, Marilena, es así. La mediunidad es útil, tiene una utilidad porque tiene un objetivo, tanto para el espíritu como para el medium. Para los dos es unida y vuelta. Para el mundo espiritual, ¿por qué? Porque el medium le ofrece al ser la posibilidad de poder expresar lo que está sucediendo en su mundo espiritual, y se le puede ayudar y colaborar a que pueda reflexionar y ubicar su conciencia en ese mundo espiritual. El medium, como estuvimos viendo hasta ahora, que decimos que la mediunidad es una herramienta para el progreso, porque se acuerdan todo lo que vimos en las charlas anteriores. El medium tiene que hacer todo un esfuerzo, un trabajo sobre sí mismo para tener una mediunidad que sea buena mediunidad, ¿no es cierto? Entonces, fíjense qué importante que es. Por eso hay que ser muy consciente antes de decidir el desarrollo de la mediunidad, ser consciente de toda la responsabilidad y el compromiso que tenemos. No es un juego, no es una novedad. Voy como si fuera a una feria de diversiones a ver qué sucede. Es un compromiso muy, muy importante. ¿Seguimos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La facultad mediúnica no depende del lugar, edad, sexo o condición social. No depende de nada de todo eso. ¿Sí? Las señales que anuncian la mediunidad son muchas y variadas, como ser reacciones emocionales que pueden ser ajenas al medium, sensación de enfermedad que solamente es aparente, en los inicios aparecen escalofríos, algunos malestares orgánicos, irritaciones extrañas, etc. ¿Cómo podemos hacer para diferenciarlo de una enfermedad física? ¿Qué les parece? Hola. Yo puedo contar mi experiencia personal. Yo nací con una capacidad de percepción muy alta, pero ya desde la cuna, lo cual hacía que a veces, rodeada de determinadas personas, levantase temperatura, mis padres no supiesen exactamente qué pasase, una serie de situaciones que uno aprende con la vida. A mí, en lo personal, tuve que hacerme muy consciente de mi físico, porque ya de entrada he tenido muchas intolerancias, alergias y una serie de cosas a nivel de salud, pero que también muchas veces esa misma percepción alteraba ciertos sentidos y tenía como reacciones emocionales de ponerme a llorar, por ejemplo, por cosas que percibía de otros siendo muy chica, y no saber expresarlas, ¿no? Entonces eso también a veces traía una confusión en donde uno tenía que aprender
desde muy chico a saber cuándo yo lloraba porque era algo mío, a por qué lloraba porque era algo del otro. Claro. Y a mí, que yo lo sentía. Entonces, tuve un padre que en ese sentido fue bastante didáctico, aunque no siempre no tenía todas sus herramientas, pero él me enseñaba que cuando yo tenía que expresar algo, en vez de decir, no, porque yo vi, vos decís que estás soñando, vos soñaste que, entonces le podés avisar al otro o le podés comunicar al otro más simplemente lo que te está pasando. Entonces, me resultaba mucho más sencillo para poder ir caminando con eso, sin necesidad de tomarlo como algo ni ajeno ni complejo, sino como los murciélagos. O sea, uno nace un poco murciélago, tiene esa percepción, aprende a caminar en esos espacios a veces internos de oscuridad, y es una herramienta que cuando es buena, también uno debería aprender a escucharla con más detención, porque entonces a veces hasta uno mismo le es de aviso, es de prudencia, es esta cosa que a veces hablo, ¿no? De ser prudente para poder definir realmente las cosas, porque en medio de la oscuridad a veces uno puede confundir la sombra, ¿no? Exactamente. Lo que pasa que es muy buena tu experiencia, Bettina, pero realmente también en las reacciones físicas, muchas veces las reacciones desaparecen cuando desaparece la influencia del ser que está cerca. Exacto. Entonces, eso también es una herramienta para darse cuenta. Por eso está muy bueno lo que decís, de ser cada vez más consciente de tu propio cuerpo. Porque el que no es consciente de su propio cuerpo no puede diferenciar. Y aprender, y sobre todo aprender a... Yo digo, hay un instante en donde uno tiene que dejar la mente quieta, ¿no? O sea, el instante en donde el silencio tiene mejor sonido o el silencio tiene mejores respuestas para poder definir lo que es de uno de lo que no necesariamente es de uno. Yo pasé una vez en un momento dado, y no hace mucho, una experiencia de estar tratando de resolver un problema familiar, de mucha tensión, mucha agresividad y demás, haber logrado un equilibrio, y cuando me fui a acostar estuve con un ataque de furia, como que yo tenía que reaccionar de una manera muy particular, generando esa ruptura, y me costó mucho en un momento dado sostener eso. Me acosté, me quedé mal, pero yo sabía que no tenía que reaccionar porque no era mío. Había costado durante todo un día entablar un orden, y era una reacción que no era mía, porque era una furia tan intensa que no era una... Y poder controlarlo para no reaccionar como se me estaba incentivando a realizar, fue un trabajo interno tremendo. muy, muy fuerte, que terminé temblando como si estuviese con un ataque de frío, porque fue algo muy, muy fuerte, y donde dije, me acuesto, me tapo, digo buenas noches, como esa cosa que hacía de chica, ¿no? Me metía dentro del ropero. Hasta mañana. Mañana será otro día. Y poner mi cabeza en un lugar que yo amo profundamente y decir, bueno, estoy ahí, respiro ese aire de allá, y tratar de desconectarme de eso que me estaba incentivando a una cosa muy, y además muy densa, ¿no? O sea, fue una situación de todo un trabajo de querer quebrar todo un trabajo que se había hecho durante todo un día muy fuerte, ¿no? Para resolver problemas. Claro. Hay veces que uno se deja llevar por eso. A eso voy. Claro. Por eso el gran trabajo del medium. No lo distinguís y generás un problema que no necesariamente tiene que estar, y a veces uno estalla y no sabe por qué, y después se está preguntando por qué. Claro,
justamente, y cuánto disturbio y consecuencias se generan a partir de eso. Por eso, fíjate qué tarea a veces titánica la del medium. Sí. El medium que tiene una cierta conciencia, compromiso, ¿no? Sí, sí. Es una tarea enorme. Sí, muy bien. Bueno, otra cosa a tener en cuenta es que surgen disturbios y que pueden, como estaba expresando Bettina, en el área orgánica o por inquietudes emocionales o psíquicas. Todo depende de la constitución del medium. Fíjense entonces qué importante que es cómo se comporta el medium. No solamente en cuanto a la mediunidad, sino también en su vida privada, en su vida particular. Por ejemplo, lo que acaba de relatar Bettina estaba relacionado con su vida particular, familiar. Y sin embargo, ahí la mediunidad se le manifestó. Alguien había que estaba fomentando discordia ahí, ¿no? En el área orgánica, a veces, yo he visto casos que, como la mediunidad tiene esta base orgánica, mucha gente que no desarrolla todo ese potencial energético de su mediunidad, a veces puede tener algún tema en lo físico, ¿no? Yo conocí a una persona que cuando no ejercía su mediunidad, tenía hemorragias nasales. Se le subía la presión y tenía hemorragias nasales, por ejemplo, ¿no? Bueno, seguimos. Importante, no es la mediunidad la que genera los disturbios en el organismo, sino la acción fluídica de los espíritus, que favorece la distonía o no, de acuerdo con la cualidad de lo que ésta reviste, ¿sí? Por eso es como hablaba antes, que cuando cesa la acción del espíritu, los síntomas se van, porque no es un tema orgánico, de un problema orgánico, sino que es la influencia del ser o de los seres que están rodeando al medio. Por ello, cuando la acción espiritual es saludable, bueno, podemos decir que hay un aura de paz y bienestar que envuelve al medium. No quiere decir, a ver, esto es muy... no es así tan tajante, porque también el medium necesita experimentar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la clase pasada que el medium en el desarrollo mediúnico tiene que empezar a diferenciar los fluidos de cada espíritu, ¿no? Si son más densos, más sutiles, entonces necesita el tener experiencia con respecto a eso. Siempre, igualmente, siempre el medium que tiene un compromiso y tiene un determinado nivel de ética, siempre está protegido por los espíritus de luz, ¿no? Lo que pasa es que es necesario también la experiencia. La mediunidad surge y se desarrolla en forma cíclica. A ver, ¿qué sería esto? Pasa la otra...
Ahí podemos considerar que hay 4 ciclos. Esto es a manera así, un poco arbitraria, pero para que nos sirve para entender. Tenemos una fase infantil que la poseen más a flor de piel los niños, pero ¿por qué? Porque el niño hace muy poco que dejó el mundo espiritual. Entonces, si bien está con materia, la posesión de la materia total se realiza más alrededor de los 12, 13 años, ¿no? Entonces, hay toda una conexión con ese mundo espiritual que se dejó no hace tanto tiempo, y entonces sí pueden tener manifestaciones mediúnicas, sobre todo a veces de tener videncias. Muchos chicos ven a sus ángeles de la guarda, ¿no? El amigo invisible, y en realidad están viendo a su ángel de la guarda. Estas serían más manifestaciones también de tipo anímico, más que mediúnicas, ¿no? Anímico, después vamos a ver lo que significa el animismo en otra charla, que no es el tema de ahora. El segundo ciclo sería la adolescencia, alrededor de los 14 o 15 años. Ya acá hay una maduración físico-psíquica para que las manifestaciones mediúnicas sean más intensas y positivas, y es el momento de encaminar con una información precisa a ese medium que sería un adolescente. Por eso hay que cuidarlo mucho, con pases, oración, auxiliarlo, darle orientación sobre todo, no forzarlo, que eso es muy importante, no forzarlo. Ustedes saben que en el siglo XIX, cuando se empezó digamos, a codificar la doctrina, Kardec empezó a codificar la doctrina, en realidad ustedes trabajaban con chicas adolescentes muy, muy jovencitas, que tenían una mediunidad sí, muy, muy, muy desarrollada. Las hermanas Fox, que son, no sé si ustedes saben, que las hermanas Fox son con las que en realidad comenzó todo boom del mundo espiritual, ¿no? Las hermanas Fox vivían en un pueblo en Hydesville, pueblo de Estados Unidos, con sus padres, tenían 13, 14 años. Se mudan a una casa con sus padres, y ahí en la casa todas las noches volaban los cajones, volaban cosas. Por supuesto, los papás se asustaron muchísimo, decidieron irse, pero una de las hijas dijo, no, yo me voy a quedar y quiero saber qué es lo que pasa acá. Y era una jovencita de 14 años, creo que tenía, no más. Y bueno, se quedó una noche y empezaron a volar las cosas. Y entonces ella empezó a hablar y empezó a preguntar si había alguien ahí. Entonces estableció un código, por ejemplo, 1 golpe sí, 2 golpes es no. Entonces empezó a hacer preguntas y empezaron a responderle con 1 golpe o 2 golpes. Entonces ahí empezó un diálogo, un intercambio de comunicación. ¿Y qué pasaba? En ese lugar habían matado, asesinado a un viajante que estaba enterrado en una de las esquinas de la casa,
y que él quería que como que le avisaran a su familia, porque la familia no sabía qué había pasado con él. Entonces ahí empezó toda esta cuestión de que se estaba manifestando un mundo espiritual. No era la primera vez, hay toda una cantidad de precursores de la doctrina espírita y de manifestaciones. Yo no sé si ustedes lo conocen a Swedenborg, por ejemplo. Swedenborg era sueco que tenía una evidencia fabulosa, una mediunidad increíble. Él era ingeniero naval, pero tenía una capacidad impresionante, y bueno, pero la usaba para divertir en las fiestas, en las reuniones. Pero bueno, ya me fui un poco. Pero por eso con las hermanas Fox es cuando aparece en este segundo ciclo esta mediunidad. Al principio, cuando se empiezan las experiencias y las investigaciones de William Crookes, de Gabriel Deland, de Aksakov, de Rochas, un montón de gente, lo hacían las medium, eran todas chicas jovencitas, muy, muy jovencitas. Incluso si ustedes vieron la película de Allan Kardec, fíjense que era una jovencita la que oficiaba de medium, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Alguna pregunta, algo? El tercer ciclo se produce generalmente del paso de la adolescencia a la juventud y madurez. Es el momento, acá sí, de un estudio serio, sistematizado de la doctrina espírita y de la mediunidad, así como la práctica en el centro espírita. Acá sí, el tercer ciclo sería el momento de mayor esplendor, digamos, de esa mediunidad. ¿Por qué? Bueno, porque hay otra madurez emocional, psíquica, física, y entonces también hay otra comprensión y otra conciencia de los fenómenos que están sucediendo, que están pasando a través de uno, ¿no? Entonces, por eso es el periodo de mayor trabajo en la mediunidad. Y después tenemos un cuarto ciclo, ¿no? Que sería después de la madurez, cuando ya somos mucho más grandes, que acá generalmente lo que se pueden dar puede ser escritura, son todas manifestaciones como mucho más sutiles, porque hay un desgaste también de la materia, ¿no? Entonces, por eso las manifestaciones son mucho más suaves y permiten una expansión más fácil de las energías periespirituales. Porque, bueno, en la clase que viene vamos a ver el trance mediúmnico, cómo es este trance mediúmnico, cómo hace el espíritu para poder conectar con el medium y que pueda haber una manifestación. Entonces ustedes ahí se van a dar cuenta de que cuando somos muy grandes, hay excepciones, pero en general, como hay todo un desgaste del ser, del medium, a nivel físico y psíquico, también las manifestaciones
son más esporádicas, más sutiles, y depende siempre de la constitución del medio, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Vos querés hacer una pregunta? Ramiro quiere hacer una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, podés. En realidad son dos. La primera tiene que ver con cuál es, sería, digamos, la clase trata sobre la eclosión de la mediunidad, ¿no? Que sería como la manifestación de esta facultad inherente, ¿no? O sea, cuando Sí. se manifiesta. Entonces, Sí. una pregunta, la primera pregunta tiene que ver con cuáles serían los primeros desafíos o los desafíos que los medium podrían identificar en estas primeras etapas, digamos, o sea, en estas Bueno, primeras... es lo que, claro, eso es lo que dijimos antes, cuando que habló Bettina. Cuando empezamos a hablar de algunas características de que empezás a sentir como pensamientos o emociones que son ajenas. Como qué es propio y qué no es propio, sería un desafío, por ejemplo. Exactamente, que es lo que explicó Bettina muy bien, porque es su experiencia propia, así que es de primera mano. Exactamente, es así. Por eso la mediunidad no es algo fácil ni para jugar ni deporte. Es un compromiso muy, muy grande, porque también tenés que justamente darte cuenta qué es propio y qué no. Y también tenés que darte cuenta, uno tiene que hacer todo ese análisis, dónde hay una patología o no. Imagínate, a mí me viene alguien y me dice que escucha voces, ¿no? Entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer toda una evaluación de esa persona. Porque puede ser un tema psiquiátrico o un tema mediúnico. Está bien. ¿Algo más? Sí, la segunda pregunta es, digamos, ¿siempre todo medium reconoce a su guía? No, algunos no. ¿Por qué? Porque, como decimos siempre, cada medium tiene su nivel evolutivo. Y hay mediums que están bastante obnubilados y no reconocen al guía. No necesariamente todos los mediums como norma reconocen al guía. Por eso es tan importante el desarrollar la mediunidad en un centro adecuado, en un centro espírita, que es el lugar adecuado para eso. Esos serían los peligros de la mediunidad, peligros e inconvenientes de la mediunidad. Que eso lo vamos a ver en otra clase, Ramiro. Vale, gracias. Bettina levantó la mano, Bettina Tevez. A ver. Hola, buenas tardes a todos. Yo quería saber, en esta parte donde dice, no es la mediunidad en sí la que genera los disturbios orgánicos, es la acción fluídica de los espíritus que favorece la distonía. ¿Qué sería la distonía? ¿Y cómo influencia? ¿Cuál sería? No entiendo. La distonía significa una perturbación en tu energía habitual. No te quedó claro. No, está claro, no sabía que, o sea, lo asociaba con que el cuerpo entonces estaba como más, distonía lo asociaba con lo muscular, que había como una baja de tono muscular para que... Y el tono muscular está asociado con la energía. Claro, está bien. Está bien, claro. Ahí va. ¿Sí? Y después otra pregunta, perdón. Cuando habló Bettina,
Sí, que, bueno, que ella sintió esa furia que tenía, que dijo, me meto en la cama y que se vaya, digamos, ¿cómo hace un medium para poder, no sé, transitar eso o sacar eso? por eso ¿Cuál es el trabajo que justamente, hace? claro, por eso justamente el desarrollo mediúnico. Porque el medium necesita aprender a diferenciar, a darse cuenta, a analizar. No, Y a cuando te das controlar, cuenta, perdón Analía que te interrumpa, y aprender Sí. a controlar también ciertas situaciones, Pero todo es porque, claro, porque de lo exacto. contrario, en ciertos casos podés llegar a captar situaciones que no las podés manejar en forma directa y tenés que Tal aprender cual. a controlarla para que si te está afectando a vos, no afecte al conjunto de gente que te rodea. Exactamente, por eso, por ejemplo, una de las primeras acciones en el desarrollo mediúmnico es aprender a rechazar. ¿Qué es aprender a rechazar? Cuando se te acerca el ser y vos no le permitís que se comunique. Ahí estás ejerciendo ese control de tu mediunidad. Porque vos sos el medium es el que tiene que controlar la situación, no el espíritu que se comunica. Es eso exactamente como decís vos, Bettina. En el desarrollo mediúnico se aprende todo eso. Bueno, Porque es muchas la gracias. manera que el medium está cuidado y protegido. Claro. tiene Bueno, que gracias. mantenerse dueño de su voluntad. Claro. Sí. Bueno, ¿algo más? ¿No? Bueno, seguimos. Perdón, Momento, sí, perdón, Analia, yo agregaría otra cosa más. a ver, Que cuando uno no se está sintiendo dueño de su propia voluntad, pedir la asistencia del universo, tanto a los protectores, los conozcamos o no, para pedir la luz que nos ilumine en ese momento o nos sostenga hasta que terminemos de poder dominar el proceso. Eso claro, es por eso el fundamental. desarrollo mediúnico, a vos en el desarrollo mediúnico vas aprendiendo todo eso. Pero a Y veces también, aclararlo para los que de repente estén pasando el proceso o les pueda llegar a estar pasando en algún momento, poder tener la conciencia de que si uno también focaliza su idea, su mente en pedir la ayuda que necesita, también es una forma de herramienta para desconectar o poder poner un límite cuando no está logrando definir claro, pero nosotros por eso insistimos tanto en el desarrollo mediúnico y en la educación de la mediunidad. También hay mediums que no han sido educados y se revuelcan por el piso, tienen un vocabulario soez, etc. Eso no se puede permitir, no es así. ¿Cómo lograr? Pero ¿Cómo? en los casos de eclosión, yo sé de gente que ha estado estudiando, queriendo desarrollar y demás, quizás por mi experiencia personal, ¿no? Yo de repente, ya vuelvo a repetir, yo nací con esto y de pronto me es más natural determinadas cosas o haber percibido y visto cosas. Pero cuando hay eclosiones, las personas tienen tanto miedo que el mismo miedo les carcome y no saben poner el límite. Entonces, es Bueno, como claro, una pero cosa por que hay que eso, aprender a decir, bueno, exacto, pero es por eso lo que dije al principio, ¿no? De que por eso todo depende de que se va a traducir los efectos en la intensidad que tenga esa mediunidad. Sí, sí. Claro. Pero por eso siempre insistimos en el desarrollo mediúnico y en que el desarrollo de la mediunidad se debe realizar en la casa espírita, no en cualquier lado. Exacto. La casa espírita es el lugar adecuado
para poder desarrollar la mediunidad de manera comprometida, responsable, cuidada, protegida, y que el medium tanto, porque el medium también se tiene que sentir seguro, cuidado. Es así. Por eso no se alienta el desarrollar la mediunidad en cualquier lado, de cualquier manera. No, es Porque peligrosísimo. tiene sus riesgos. Es peligroso, totalmente peligroso. Claro, exactamente. Sí. Bueno, ¿algo más? No. Es importante entonces analizar las circunstancias en las que se da la aparición de la mediunidad. Por ejemplo, no siempre la persona está asistida convenientemente. Es lo que estamos hablando ahora. Tener en cuenta que la mediunidad es una herramienta de evolución y ser medium no es ser mejor persona. Son medium, nada más. Factores como la ignorancia respecto del tema, desinterés, falta de atención familiar, etc., son conflictos con los que a menudo tiene que lidiar el medium, lo que los hace sentir muy desorientados, que es lo que estábamos hablando recién. ¿Seguimos? Aparecen preguntas, resistencias, confusión, lo cual es lógico que así suceda. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, Bettina, a través de su experiencia, dio en algunos tips importantísimos. Acudir a un centro espírita, tomar conciencia de su situación, estudiar para poder comprender el fenómeno, o sea, ¿qué le está pasando, no? Por eso es fundamental entender que la actividad mediúnica solo se realiza en una casa espírita. ¿Seguimos? Bueno, hablamos de nuevo de la necesidad de educarse. ¿Por qué? Porque hay que controlar también a esa mediunidad, como bien decíamos. Educar las facultades mediúnicas, comprender que en esta fase inicial, cuando eclosiona la mediunidad que aparece, es natural el surgimiento de un clima psicológico un poco inconstante. Que eso complica a veces las cosas, porque hay interferencia de estos seres espirituales en la vida del ser, del medium. Y al principio genera estados peculiares en el área de la emotividad también y en los estados fisiológicos, porque más fácilmente se registran las presencias a veces de seres negativos o perniciosos. La irradiación de sus energías produce estos estados anómalos desagradables que pueden ser confundidos con otros problemas patológicos. Bueno, ¿qué es lo que estuvimos hablando recién? El ejercicio correcto de la mediunidad no ofrece ningún peligro a quien quiera que sea. Esa educación debe tener por objeto la facultad que está aflorando, a fin de que produzca los resultados superiores a que se destina. El medium indefectiblemente necesita educarse, sí o sí necesita educarse. ¿Seguimos? Creo que hay dos más. La necesidad de estudio, eso también lo vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan?
cuando hablábamos del desarrollo mediúmnico, el medium tiene la obligación de estudiar mucho, observar intensamente, trabajar por su propia iluminación, porque eso lo habilita para que su tarea sea más eficaz, pueda tener más confianza, también para se hace acreedor de otra protección, ¿no? El estudio le va a proporcionar conocimiento al medium y eso también lo va a orientar en cuanto a la naturaleza de los espíritus que van a utilizar su facultad mediúnica. ¿Seguimos? Necesidad de autoconocimiento y moralización. El empeño del medium tiene que ser también en tener este concepto de la ética, y yo hablo mucho siempre de la transformación íntima del ser, ¿no? De irnos transformando íntimamente para poder entendernos a nosotros mismos también, para ir asumiendo nuestras responsabilidades y darnos cuenta de la tarea que realmente estamos realizando a través de nuestra mediunidad. Y seguimos. Importancia del trabajo continuo en el bien. Esto sí que es muy importante, que esta iniciación impone el que trabajemos en el bien permanentemente. Como todas las cosas, la formación y el ejercicio de la mediunidad encuentran dificultades a veces bastante marcadas, pero siempre hay que prevenir a los medios a veces contra falsas interpretaciones, errores y también contra el desánimo, ¿no? A veces la mediunidad requiere, como hablábamos, esfuerzo y trabajo, y no hay que desanimarse, por no tener resultados inmediatos. Seguimos, por último. No, esta era la última. Ah, ¿no? Ahí terminó. Bueno, en realidad también en general este periodo de ejercitación y de trabajo preparatorio, cuando eclosiona la mediunidad, también ejercitan la paciencia, el esfuerzo, el criterio. También nos enseña a familiarizarnos con ese mundo espiritual. Por eso, la recomendación es que en esta primera fase, el medium principiante, o sea, que recién comienza, debe mantenerse como muy atento y muy prudente, ¿no? A lo que siente y a lo que le está pasando. Siente, ay, parezco Bela Lugosi, espere que... Sí, se hizo la luz, acá estoy. Como no me veía, no sabía que estaba en la oscuridad. No, por eso es importante que el medium principiante entonces tenga todas estas elementos y todas estas referencias para poder seguir adelante, ¿no? Porque a veces hay medium que se desaniman, que es un trabajo, es una tarea.
que requiere, como toda tarea, un esfuerzo, ¿no? Lo que sucede es que después sentimos, se siente mucho bienestar una vez desarrollada la mediunidad y en el trabajo mediúnico, porque ahí realmente se manifiesta la solidaridad para con ese mundo espiritual que muchas veces necesita de una palabra, de un asesoramiento, de poder ubicarse en ese mundo espiritual, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes me dirán, ay, pero si está en el mundo espiritual, ya sabe que está en el mundo espiritual. No, muchos seres desencarnan y no saben, no se dan cuenta que han desencarnado. Y como no se dan cuenta que han desencarnado, el mundo espiritual superior, los seres de luz, no llegan a conectar con ellos. O sea, estos seres, como están tan apegados a lo material, no llegan a conectar con los seres espirituales de mayor frecuencia, de mayor luz. Entonces necesitan de la palabra material, o sea, de la reunión mediúnica del medium, para poder darse cuenta de su estado en ese mundo espiritual, cuál es. Es increíble porque después que se hace el trabajo en la sesión mediúnica de esclarecimiento y de asesoramiento al ser, es como que ese ser se descorre un velo, un telón, y empiezan a percibir realmente su situación de estar en otro plano. Porque muchos no se dan cuenta que han desencarnado. Y esto tiene que ver que no se dan cuenta, ¿por qué? Porque ven un cuerpo. En realidad el cuerpo que ven es su perispíritu. Por eso es que se confunden. Porque lo que ven, lo corporal que ven es su perispíritu. Bueno, la clase que viene, el sábado que viene, vamos a ver el trance mediúnico. Vamos a ver cómo se opera esta conjunción, este encuentro entre el mundo material y el mundo espiritual. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que...? Ana, la semana Sí. que viene no íbamos a ver el rol de la mente y del periespíritu. En la Ah, comunicación. bueno, vemos eso. Y después, Porque el otro viene después, ¿no? El y el trance. otro, claro, y después Ah, viene por eso me los confundí. Bueno, sí, vamos a ver entonces cómo juega la mente y el periespíritu en el trance. Y después vamos a ver el trance en la otra. ¿Está bien? sí. Va. Bueno, Regio. Bueno, les mando un beso grande. Chao a todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias, saludos Chao. a todos. Gracias por todo. Gracias. Chao, chao.